Muy bien, alumnos, muy buenos días. Vamos a empezar la clase que nos corresponde el día de hoy, al curso de Cívica, y vamos a hablar de la persona y la sociedad. Muy bien, ¿tú crees que en el Perú se respetan a las personas? ¿Cómo es la vida en sociedad? ¿Se acatan las normas? ¿Se respetan las señales de tránsito? ¿Se respeta la autoridad? ¿La gente cumple con sus deberes? Justamente el día de hoy vamos un poco a profundizar en este conocimiento acerca de lo que es una persona y cómo deben ser sus vínculos sociales. Así que vamos a empezar. Bien chicos, primero vamos a definir qué es una persona. Una persona es un ser racional y social, que es consciente de sí mismo, es una persona que piensa, es un ser que está, ¿no?, llamado a desarrollarse siempre en grupos y que posee conciencia. También posee identidad, ¿verdad?, que lo diferencia de los demás, inteligencia y voluntad. También toda persona es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Todos tenemos como personas, ¿no?, inteligentes derechos que nos avalan, ¿verdad?, defendidos por el Estado, y obligaciones que nos comprometen con la sociedad. Y pues también toda persona evidentemente posee una dignidad que radica en el conjunto de bienes que posee. Es justamente lo que hemos mencionado, ¿no? Posee inteligencia, posee espiritualidad, posee libertad. Ese conjunto de bienes le dan a los seres humanos un tipo de dignidad. Bien chicos, ¿y cuáles son las características de una persona, no? Primero, que posee un cuerpo físico, ¿verdad?, un organismo que se desarrolla, y un alma, ¿no?, principio de vida. También toda persona es individual, ¿no? Se diferencia, aunque vive en sociedad, tiene rasgos que lo diferencian, ¿no?, y le dan cierta personalidad específica, ¿verdad?, cierto rasgo particular. Y también toda persona está llamada, como les decía, a convivir en sociedad, ¿no? Necesita de una familia, de una sociedad, para poderse desarrollar. Bien chicos, vamos un poco ahora a profundizar en el aspecto social, ¿no? El sabio Aristóteles decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Es decir, para poderse desarrollar necesita de la cultura, no necesita de la sociedad, ¿no?, para poder madurar, para poder intercambiar ideas. Es fundamental, ¿no?, ese desarrollo dentro de la sociedad. Un hombre solo, imaginemos en una isla, es difícil que se desarrolle totalmente como persona. También toda persona es un ser moral, ¿no? Reflexiona y es consciente, ¿no?, de sus acciones, y sabe diferenciar entre el bien y el mal. Y también una persona se desarrolla dentro de una historia, de una sociedad, en un tiempo y contexto determinado. Bien chicos, ¿y qué es la sociedad? La sociedad en sí es un conjunto de individuos, ¿no?, que interactúan y se relacionan entre sí, formando comunidades. Recuerden ustedes que siempre hay una frase que dice, ¿no?, la familia es la célula de la sociedad, y eso es verdad, porque la sociedad peruana está formada por un conjunto de millones de familias. Bien, y cada sociedad pues se reúne con un fin determinado. Justamente vamos a ver ese detalle. Bien, toda sociedad, como decía, se reúne, primero que todo está formada por vínculos, ¿no? Por ejemplo, los peruanos que vivimos en este país, ¿no?, estamos, aunque no somos familia, o algunos sí de repente, estamos vinculados por ciertos rasgos. Primero, decía yo, por sangre, ¿no?, las familias, por rasgos culturales, ¿no?, compartimos la misma cultura peruana. De repente nos reunimos por cuestiones también económicas, ¿no?, quizás un tipo de sociedad, ¿no?, de cierto nivel económico. Y también puede ser, o también lingüístico, ¿no?, o sea, porque poseemos la misma lengua, la misma religión. ¿Ya? O sea, son muchos los vínculos que nos relacionan y nos hacen formar sociedades. Y también toda sociedad se reúne con un fin, que puede ser el progreso, ¿no?, buscar nuestro desarrollo cultural, nuestro desarrollo económico, de repente, ¿no?, desarrollar a la localidad, etc. Y también pues toda sociedad y cada uno de sus miembros posee libertad para poder decidir lo que le conviene, ¿no?, de forma consciente, siempre y cuando no violando el derecho de los demás. Por eso muchos dicen, ¿no?, que mi derecho termina cuando empieza, ¿no?, el derecho de los demás. Bueno chicos, entonces nosotros podemos identificar que la sociedad se iba desarrollando en el tiempo hacia el día de hoy.
¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Que en la historia, por ejemplo, estaban las, ¿no? las tribus, ¿no? Las hordas que siempre, ¿no? estaban viajando de un lugar a otro buscando mejores condiciones. Cazaban en grupo porque era lo más, ¿no? lo mejor. Entonces, las sociedades muchas veces no vivían con normas, ¿verdad? No habían evidentemente en esa época derechos. Muchos morían a veces en el intento. Incluso se vinculaban entre sí, ¿no? Entre familiares de repente, ¿no? Tenían hijos, descendientes. Y pues ha pasado el tiempo y la sociedad se ha ido desarrollando, ¿no? Hoy día, por ejemplo, le decía, no, gozamos de derechos, también tenemos obligaciones, vivimos en una sociedad libre, ¿no? Una sociedad donde se promueve la democracia, el diálogo, ¿no? Las elecciones. Entonces es evidente pues este desarrollo y evolución de la sociedad. Pero ojo, aún falta más, aún falta todavía poder lograr, ¿no? Cierto mayor nivel de conciencia, ¿no? De nuestros derechos y también de nuestras obligaciones, ¿no? Y compromisos con la sociedad. Bueno chicos, ¿y cuál es el fin de la sociedad? Eso lo dice el artículo 1 de la Constitución Política de Perú, ¿no? Del año 1993. La defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es decir, la sociedad y el Estado peruano existen ¿para qué? Para defender a la persona. Chicos? Pero también es cierto que en nuestra historia podemos darnos cuenta que la persona no siempre ha sido respetada, ¿no? En otra oportunidad hemos hablado, ¿no? Que, por ejemplo, a las poblaciones indígenas o campesinas han sido por mucho tiempo explotados, ¿no? No han sido tomados en cuenta. O, por ejemplo, ¿no? Los grupos que vivían en la selva, ¿no? Esas tribus también, ¿no? Que también son peruanos y no han sido respetados en un tiempo, ¿no? Entonces, o de repente también hay el tema del racismo, ¿no? Entonces, es importante, chicos, poder darnos cuenta de que la sociedad debe tomar mayor conciencia, ¿no? Para poderse desarrollar de mejor forma, ¿no? Y de forma armónica. Al Perú le falta eso, esa unidad, esa identidad, ¿no? Que aunque seamos de repente, porque venimos, ¿no? Algunos son descendientes, ¿no? De españoles, o de repente, ¿no? De grupos que han venido en el tiempo, ¿no? Africanos, chinos, pero somos peruanos y tenemos el mismo valor y los mismos derechos y las mismas responsabilidades para mejorar nuestro país. Así que vamos chicos, ahí termina la clase y pues a desarrollar un conjunto de preguntas para que van a ser luego evidentemente copiadas en el cuaderno. Así que por favor a tomar conciencia, a respetar a las personas, porque el respeto de las personas básicamente es el reflejo del respeto que tenemos todos nosotros con respecto a nosotros mismos. Bien chicos, entonces ahí nos quedamos. Hasta la próxima oportunidad.